Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy tengo el honor aquí de traer, un gran honor de traer el mejor mazo de estándar, tal como lo digo, Tras, bueno, estos campeonatos que ha habido, ¿no? Tras estos mundiales, estos World Championship, como tú le llames, pues se han actualizado los mazos y, bueno, pues mazos que predominan al mismo estándar. Y sobre todo este, que es el mejor, que es una actualización de la Ice Control que había, es esta Ice Dragons barra Ice Control, que, bueno, es casi igual, entre comillas, ¿no? Juega con diferentes cartas, bastante diferentes cartas, pero lleva dragones, ¿ok? ¿Dragones para qué? Para acelerar el proceso, básicamente de matarle, y porque da mucha ventaja, tío. Llevamos 4 Goldspan Dragons, que sí, por fin tengo los 4 ya ahora, y 4, bueno, pues aquí tengo huevos ardientes, ¿ok? Básicamente, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Estas cartas nuevas las he conseguido gracias a los baneos que han hecho. Parece tontería que yo les estoy dando gracias a unos baneos, pero es verdad. Gracias a los baneos que han hecho de Tibalt Trickery, de... ¿qué más? Fueron cartas de Historic. Claro, Tibalt Trickery y la otra carta. La que, bueno, básicamente es la de Roba, creo que era Roba 3 o Adivina 2, no tengo ni puta idea, pero el caso. Gracias a esas cartas yo tenía bastantes copias de ellas, yo tenía 4 Tibalt Trickery y el otro tenía 3 copias creo. Así que, bueno, me dieron 7 comodines raros que he invertido obviamente en este mazo. Así que por primera vez en mucho tiempo podemos decir que gracias a rotación estáis viendo este gran mazo en pantalla. Y repasando un poquito por encima, está casi calcado el mazo, excepto 4 cartas, perdón, que no cuento bien, lo siento mucho, lo siento. 4 cartas que vienen siendo, bueno, pues básicamente los aplastamientos de roca creo que eran, no me acuerdo muy bien. Son como tierras flipeables, ¿ok? Que bueno, por detrás eran tierras para 4 vidas, entran indexadas y por delante hacen daños y bueno, igual a lo que pagues, ¿ok? Por así decirlo. Que sustituye a cambio de aplastar a los débiles. Todo lo demás del mazo es idéntico y clavadito, ¿ok? La lista original y lo potente de ella. Tenemos de coste 1, bueno, pues básicamente riesgos de campo punzante, sobre todo como tierra, ¿ok? Con ese land drop. Tenemos también una copia solamente, no sé el porqué, pero una copia solamente de Esperanza en Extinción. Ya sea para salvar a tus bichos, para mandar al oponente bichos para mandar bichos del oponente a la mano, pues ahí están, ¿ok? Muy útil. 3, desactivación de Hardware, sobre todo como el Androp también. Tenemos también, bueno, pues negar una copia, 4 copias de Fuego del Dragón para revelar lo que viene siendo o los huevos o revelar Dragón del Puente Dorado. Tenemos también, bueno, aparte de ello, obviamente el huevo ardiente, 4 copias que por detrás es un bicharraco increíble. Tenemos 2 copias de represalia atronadora, 4 palos a criatura o Planetwalker, así de simple y muy buena carta por 2 manás. Y tracción expresiva, otra carta que por 2 manás te da, bueno, pues lo que viene en los escritos, ¿no? Básicamente vas a quedarte una en la mano, vas a barajar una que no quieras el top y otra la exiliarás para jugarla en el turno. Suele ser tierra la que sueles jugar, ¿ok? La que sueles exiliar suele ser tierra para jugarla en el turno. Muy buena carta y sinceramente las 4 copias vienen aquí justificadas sin duda. 2 copias de Dividir en Tercero con su respectivo banquillo de elecciones. Tenemos también, bueno, pues 2 copias de Se Veía Venir, ¿ok? Este gran counter, ya para acá, aquí, el banquillo, Se Veía Venir 2 copias, creo que es de los mejores counters de estándar. Y obviamente copias debería llevar sí o sí este mazo. Aquí sustituto de los aplastamientos de roca, que son aplastar a los débiles. Aquí aplastamos todos y cada uno, ¿ok? 2 daños a cada criatura y encima podemos jugarlo por un maná profetizándolo. Muy buena carta. Una copia de Por Fin Ve Juego, porque esta carta te va a ver el juego sí o sí, a lo mejor 4 copias incluso. Dictado de Prismari, ok, básicamente creo que es de los mejores command que han salido, o el mejor command sin duda. A mí por lo menos es el que más me gusta. Y bueno, o hace 2 palas a cualquier target, o roba 2 cartas, descarta 2 cartas, o te crea ficha de tesoro, o destruye artefacto objetivo. Sinceramente lo comparo con el Coragans Command y en algunas ocasiones está mejor. Me encanta, sin duda algunas me encanta. De coste 4, lluvia de recuerdos, ok. Esta carta pues se está jugando a saco, obviamente creo que está justificado su juego. Y obviamente en este mazo no era menos. 4 copias que llevamos y 4 copias que solemos jugar bastante. 4 copias de Goldspan Dragon, obviamente los MVP de la partida. Y por último 3 copias de Epifanía de Alrune, básicamente un turno extra, el cual podemos hacerlo mejor, yo que sé, pego con Goldspan Dragon, turno extra, pego con Goldspan Dragon y con los tokens te pego de 10 y a lo mejor si tenemos otro en la mano pues ganamos la partida. Muy buena carta y sin duda justificada para llevar en este mazo 3 copias. Los demás son 21 tierras contadas con 3 Madlands, las cuales son Salón de los Gigantes de las Tormentas, y las demás son tierras básicas y dobles por doquier, ¿ok? Vamos a probar el mazo, a ver qué tal va. Recuerda siempre suscribirte, tío, porque mazos tier 1 aquí vas a ver a saco, ¿ok? Y ahora también hay un pequeño porcentaje que se suele suscribir, muy pequeñito. Y si tú te suscribes, yo te agradecería bastante, la verdad. Voy a poner en los comentarios si te has suscrito, si eres nuevo en el canal, y yo te saludaré con mucho gusto. Ahora sí, vamos a ver qué tal va este gran mazo en acción. ¿Me quedo?
Me gusta la mano, me gusta bastante la mano. Me quedo la mano perfectamente. Como veis estoy algo acatarrado, lo siento mucho, pero estoy bastante acatarrado. La verdad, sobre todo de la nariz. Se nota mucho al hablar, que me cuesta más y encima... A ver, se nota, ¿no? Se nota que estoy acatarrado, la verdad. Estoy pensando, ok, aquí puedo hacer esa activación de Jaguar de primer turno, para que sea tierra tapeada, o aprovecharla quizás para el segundo, porque el segundo turno tenemos, bueno, segundo turno sí tenemos cositas que jugar. No sé, si dejármela de mano o bajarla. Creo que voy a bajarla para tener esos Landrops que a mí me gustan tanto. Y bueno, pues si vamos contra control me va a doler, la verdad, pero creo que era útil, ok, sobre todo para jugar lluvia, recuerdo, tenemos de cuarto turno, claro, y me haría bastante falta, ok. Landrop, al final encontrado, no pasa nada. Va a enterar Tapet, en mi opinión. No quiero malgastar la iteración expresiva. La verdad, voy a dar el turno. Pero por ejemplo, mira que intento jugarla bien. Mira que intento jugar bien el mazo tier 1, pero se me va a la puta ya muchas veces. Tengo que haber profetizado el pasar los débiles o el turno extra incluso. Aquí lo he dicho de antes. Iteración expresiva. Voy a ver qué encuentro que hay por ahí. Lluvia de recuerdos, ok, pues mira, va a ser lluvia de recuerdos, una en la mano, la otra la barasco, porque me puede hacer otra cosa. Una en tu biblioteca, vale. Y la otra la juego, claro. Tiene sentido, ¿no? Ya sirve al turno. ¿Qué es eso? Quiero jugarlo bien, ¿eh? Tenemos 3 lluvias de recuerdo en la mano, tío. ¿Cómo coño es eso? ¿Cómo se come eso, tío? Ok, iteración expresiva. Solamente sea un mirror, porque mirror obviamente, siendo el mazo tier 1 y es de lo que más se juega, sin lugar a dudas, es un mazo que ha despegado. Si antes era literalmente buenísimo, pues esa hice control casi sin wincons, ahora el mazo es casi destructivo, tío. Y solo puede ganar, pues, mazo que tenga muy buen pairing contra él, o que, bueno, pues... O otro mirror, ¿ok? Como puede ser ahora que creo que es un mirror. Voy a dar turno, no voy a profetizar nada. Doy turno y al final de su turno yo voy a recuerdos y sacar ventaja de ello. De hecho en nuestro turno tenemos 9 cartas, Creo. Tenemos 7, gastamos esto, son 8. Y en nuestro turno son 9 cartas, O sea, poca broma. Yo voy a recuerdos MVP, tío, de la partida. Es increíble esta carta, la verdad. Es putamente increíble. El flashback, todo. Todo literalmente es increíble. Voy yo. Si lo contra esta tampoco me importa mucho. Tengo 2 más en la mano, por favor. Y aparte, bueno, pues este mazo lo bueno es que no suele tener mucho counter, ¿ok? Así que, bueno, si cae... vale, lo contrarresta, perfecto. Si no lo contrarresta significa que, bueno, pues le van quedando menos counters, ¿ok? ¿Qué es eso? Muy poquito probable que lleve counters. O sea, que lleve muchos counters este mazo, ¿ok? Yo voy a la lista aparte y casi ninguna lista lleva counter. Yo no había casi ningún counter, ¿ok? Llevamos, de hecho, 3 en nuestro caso, ¿ok? 3 desactivaciones de Jaguar, desactivaciones de Jaguar, 2 se veía venir y poco más. Ya está, ya está. Sería, bueno, dividir entre ceros es un counter entre comillas, pero no se considera counter como tal, ¿ok? Voy a hacer aquí lluvia de recuerdos, a ver si me da turno o algo. Seguramente ahora se veía venir. Dividir entre cero. Ok. ¿Qué te pillas en la mano? ¿Qué te quedas en la mano, tío? Yo en mi turno voy a volver a hacer lluvia de recuerdos, O sea, básicamente, bajo tierra normal. Profetizo que va a ser el turno extra, creo. Y lluvia de recuerdos, otra vez. Es que vamos, me da igual, para adelante. Ahora, lo que tiene es que suele ser un pairing que tú dices, hostias, pues va a tardar bastante en ganar, Vamos a tardar bastante en ganar, la verdad. A menos que salgamos con Goldspan Dragon, se suele... O bueno, el huevo. A menos que salgamos de Goldspan Dragon o el huevo, la batalla se suele alargar bastante, tío. Pero bastante, bastante. Se pilla esto en la mano. No está mal, la verdad. Si un oponente tiene más cartas que tú en la mano, roba 2 cartas. Si un oponente tiene al menos 4 cartas más en su mano que tú, bueno, pues en vez de eso roba 3 cartas. De normal solamente roba 2 cartas, ¿no? Si un oponente tiene más cartas que tú en la mano, roba 2 cartas. No, si tenemos menos cartas... Pira catártica lo usa para robar, descartar, supongo, ¿no? Supongo que era para eso. Tenemos ahora mismo aquí, pues, cartas en la mano. Tenemos 5 cartas en la mano. Y él tendría ahora mismo con esta que tiene aquí. A ver, baja tierra, claro, ahora sí tiene... Sí que tengo más cartas que él, claro, tiene sentido. Y me lo juega adelante, No está mal esta carta, la verdad. De hecho, alguna copia de banquillo no iría mal. Yo no llevo copias de banquillo de esta carta. Llevo lo normal que se suele llevar, que suele ser lo que te busca tierra. La Wincom, otra Wincom que llamamos de banquillo. Y bueno, pues cositas del estilo para destruir artefactos y cosas del estilo, como he dicho antes. Me da turno. Mira, antes de yo, ya estoy de recuerdos. Si quiere contrarrestarlo, adelante. Si no, pues, como quiera, la verdad. Me sobra ahora mismo la ventaja. Fuego de dragón. Contra ese mazo va a ser que no. Va a ser Salón de los Gigantes y... pues senda de planeo... Bueno, ¿cómo se llame, coño? Creo que va a ser la senda, Sí, va a ser la senda. Queremos entrar enderezados, tiene que ser la senda. Si nos hace falta, claro, para algo. Mira, aquí está perfecto. El robo, pero no voy a jugarlo. Necesito guardar mis wincos. Sería, quizás... Tierra Tapet. Estoy pensando, ¿ok? Tierra Tapet.
Se veía venir para que vale 2 manas. Profetizarlo a mí me sale un poquito caro. Pero creo que voy a darle turno, no voy a profetizarlo ni nada. Voy a darle turno normal y corriente. Y bueno, cualquier amenaza que pueda haber que me tire, ok, que me joda bastante, pues la contrarresto. Y si no, pues para adelante, ¿no? Como quien dice. Ojalá mejor ahora mismo no lleve recuerdos. Y le hago ahí, ¡pum! Paga uno más. Dictado de Prismari. Vale. Roba 2 cartas, descarta 2 cartas. Lo dicho, ahora mismo por ventaja de cartas estamos genial en la partida, ¿eh? Yo creo que estamos bastante bien. Y juega la versión primitiva, ¿sabes? La versión primigenia, que juega con esto para copiar los turnos extras. No es que sea una mala versión, de hecho es muy buena también, pero esta es la actualización de esa versión, ¿ok? Así que si perdemos seguramente sea por eso, porque hemos jugado mal, por alguna cosita del estilo. ¿Está profetizada alguna carta? No. Itación galvánica. Para copiar, ¿qué es la pregunta? ¿Qué es lo que tiene que jugar él? Voy a hacerle, creo que se va a venir, ¿eh? Para contrarrestarlo, que no me hace mucha gracia. Dice, cuando hace tu próximo hechizo, lo copia, claro. Se resuelva o no, lo va a copiar. Ok, así que no me viene muy bien. Si era contra la intervención galvánica, y si a lo mejor me juega, yo que sé, un turno extra o cualquier cosa, pues entonces lo contrarresto a menos que pague uno. Incluso si me tira el counter, como quiera él, ¿eh? Que no me importa, la verdad. A lo mejor no contaba con ello. Perfecto. Se va. Y voy yo. Profetiza otra vez. Claro, todas estas cartas están profetizadas. Es decir, que podemos intuir, entre muchas comillas, qué cartas son. Qué cartas son las que tiene. Está bien. Tiene ahora mismo 3 manas enderezados. Tenemos que... Vale. Son 5, 6, 7, 8. O sea, estaría manas justito para jugar el huevo y jugar el turno extra. Y voy a intentarlo. Pase lo que pase, voy a intentarlo a ver qué sucede. Sí, voy a tapearme, me voy a jugar. Y espero que él me tire el counter, ok, bueno, que lo intente, ¿no? Tirarme el counter, la verdad. Sería por aquí esto. El juego se pone 6 contadores. Ojalá que se resuelva, tío. Como se resuelva ya, buah, la partida iría fenomenal. Lo digo en serio, fenomenal, ¿eh? Los contadores se ponen. El turno extra. Crucemos los dedos, por favor. No, sensación de jaguar, ok. Se veía venir, la verdad. Se veía venir bastante. Ya tengo el counter, se veía venir que me lo contrarrestara. Vale, todo esto está profetizado, ¿no? Sí, claro, esto es lo que tiene en la mano. Tiene 2 cartas en la mano y 3 cartas profetizadas. Una carta en la mano. Turno extra, supongo. Acción galvánica. Más 6 manas, turno extra, ahora sí. Ok. No me hago ninguna Wincon, por lo menos por ahora. Puedo vivir con ello. Lo copia. Quizá eso, me ha anticipado demasiado yo. Me he anticipado demasiado jugando el turno extra en mi turno, la verdad. No era mala jugada, pero tendría que haberme esperado. Que, bueno, se tapeara él. Sigue haciendo lluvia de recuerdos al encontrar un se veía venir. Que era una baza segura, ¿no? Para hacer el counter. Así que eso. De todas formas, yo jugando control es que soy lo que soy. Soy un matado jugando control, ¿eh? La verdad. Lo intento, pero me cuesta. Me cuesta bastante. Ok, lo piensa. Tiene las mismas 2 cartas en la mano. 6, 7, 8. Interacción galvánica otra vez. Turno extra. Turno extra de nuevo. Ok. Son ahora mismo literalmente 4. Bueno, 4 por 2 son 8. No, 4 por 2 son 8, no. 4. Vale, me mata con los paros, ¿eh? Concedemos. Ah, tiene 2 turnos extra. 8 por 2, 16. Bien, otra interacción galvánica. Y bueno, pues roba cartas. Nada, concedemos y fuera. No pasa nada. Así fallo mío, tío. ¿Por qué? Porque de hecho me he tapeado demasiado. Me ha apresurado en mi turno. Si me he esperado en su turno, hacía. Bueno, pues hacía el lluvia de recuerdos. Buscaba el se iba a venir. Y ya está, así de simple. Era muy fácil. Pero de todas formas, eso. Es una especie de mirror. Peor que el mazo este. Pero no ha ganado por eso. No hemos tapeado nuestro turno. Con el counterizado, pues bueno, lo ha esperado. Y nada, así de simple, ¿vale? Así de simple ha sido. Como veis eso, Standard está dominado por IC Control. Ya sea con dragones o ya sea sin dragones. Sobre todo con dragones, pero ya me entendéis. Sin dragones también valen. A mí me falta encontrar algún Goldspan Dragon, ¿eh? Sí que es cierto eso, contra IC Control. Pues Goldspan Dragon, quieras o no, puede irse a la mano. Puede ser contrarrestado, puede... 1000 cosas. Pero un Goldspan Dragon no habría estado mal, la verdad. Aunque me tapeara, no habría estado nada mal. Voy a jugar otra. Perfectamente. Y nada, para eso, los amantes del control es que este mazo le flipa. Okay, le flipa sin duda. Lo dicho, esta partida la he perdido yo porque la he cagado. En mi turno tendré que haberme quedado en... Joder, macho.
Tenía 8 manas. Tendría que haberme quedado enderezado con este. Voy a venir con la lluvia de recuerdos. Ya que si a lo mejor me jugaba algo que le sobraba maná, ok. Hacía, que no era así, de hecho tenía más maná justito. Hacía lluvia de recuerdos, buscaba el counter de verdad y lo contrarrestaba. Pero tenía que haber hecho eso. Me voy a quedar mano. No está tan mal, la verdad, la mano. Y bueno, pues en verdad el Spikefield me voy a quedar la mano. No me hace falta jugarlo ahora, por lo menos por ahora, A ver si jugamos contra Agro o contra cualquier otro tipo de paintings. Ok, contra Stompy vamos bien, la verdad. No voy a decir que no, vamos bien. Y sería, bueno, Stompy ahora mismo no juega ningún coste, ningún culo 1 creo que juega. Al final me equivoco, pero creo que no juega ningún culo 1. Quedarse interesado también tampoco es mala idea. Sí, me queda interesado. Pues si juega eso, algún lobo, pues mira, ya lo mato su turno y punto. A mi turno ya estoy yo enderezado, ¿ok? Así de simple. Antes de yo, 4 palos o 3 palos y fuera, listo. A ver. Ok, perfecto. Ok. Antes de yo 3 palos. Tres palos, perfecto. En mi turno voy a hacer iteración expresiva. Intentar encontrar tierra, perfecto. Sería esto en la mano. Por desgracia me va a doler un montón. Esto lo voy a barajar, la verdad. Pon ahí en tu acá. Esto lo barajo. Y la tierra para jugarla ahora. Perfecto, va él. Despacito, no tengo prisa, tío. No tengo ninguna prisa, la verdad. Con ir contrarrestando amenazas que me juegue, yo voy que ni pintado, tío. Yo voy puto que ni pintado. La verdad, aparte de los culos 2 ya lo dejamos vivos porque tenemos... Eso no es un culo 2, la verdad. No voy a decir que no, eso no es un culo 2. Pero va a entrar. A la mano se va a ir, seguramente. Mano y counter, ya está. Buen robo, no está mal. Doy turno. A ver si me pega, yo que sé, con la mierda esta, el troll de la espesura. Y bueno, pues me da para hacerle esto. La esperanza en extinción. O yo que sé, en verdad puedo dejar que me entre daño tampoco. No quiero jugármela contra un mazo que sea agresivo. Porque, bueno, vamos lentito, ¿ok? Más que nada vamos lentito, hay que ir despacito. Y de la jauría, perfecto. Sería, en respuesta a la mano el troll. Y contra el líder no, el líder lo vamos a matar, normal y corriente. Porque no pone el token, ¿ok? Al fin y al cabo es algo que queremos. Adivinamos, Corpse Pendragon, creo que se vaya al top, tío. Corpse Pendragon me hace mucha falta, la verdad. Se va a ir al top. Tiene el turno Fuego Dragón, creo que eso es lo útil aquí, ¿no? Otra vez. Tiene vale, concede, fuera. Qué puto asco, tío. Qué puto asco el mazo, la verdad. Cosas como estas suelen ser partidas normales, ¿ok? Contra agro vas muy bien, aunque no me parezca, vas muy bien. Tú le haces ira, o más o menos pequeños, un poquito de removal, luego haces el huevo, o bueno, huevo al principio. Haces huevo, luego haces Ghost Pendragon y a partir de ahí la partida ya va rodando, va normal y tranquila, tío. Como habéis visto a mí jugando y eso contra control, pues gente que sepa jugarlo mejor el mazo, pues ganará. Y bueno, gente como yo que la ha cagado tapeándose mi turno, pues perderá contra control. Cosas que pasan. Contra Miran va muy bien también. Contra, yo que sé, algún combo raro. No se juega nada en estándar, obviamente. Pero si encontráis algún combo raro, pues solamente encontrar de qué va el combo y contrarrestarlo. Bueno, jugar contra ello. Ok, y saber ponerle bien los pies, las trabas, ¿no? Por así decirlo. Contrarrestar lo que de verdad valga la pena. Y claro, pues bueno, otra cosa importante. Hasta aquí el vídeo, suscríbete, dale mucho al vídeo, al canal, compártelo, también me harías un gran favor. Y nada, pues quiero decir que te puedes hacer miembro del canal y puedes comprar, si quieres solamente, productos de Amazon, ¿ok? En la descripción, como he dicho al principio del vídeo, en la descripción y en los comentarios verás, bueno, pues básicamente links que te llevarán a productos de Amazon, ¿ok? Ya sean de Magic, solo poner de Magic y de, bueno, pues informática y eso. El caso, si quieres rebajas, hay rebaja en esos links. Y bueno, tú lo compras, te vas contento a casa y yo me llevo una pequeña comisión de, bueno, pues de lo que vale el producto, ¿ok? No es que te valga más caro, no, ni que te vale más barato. No es que te valga más caro, sino que de lo que vale el producto yo me llevo una pequeña comisión que me da Amazon, ¿ok? Y luego pues hacerte miembro del canal, básicamente vas a obtener un montón de ventajas y te vas a quedar bastante contento, ¿ok? Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.